¿Qué pensarías si te dijera que una sola decisión tomada en un paraíso perfecto fue la que desató todo el sufrimiento y el dolor que conocemos hoy en día? This episode is brought to you by Progressive Commercial Insurance. Business owners, meet Progressive Insurance. They make it easy to get discounts on commercial auto insurance and find coverages to grow with your business. Quote in as little as 8 minutes at progressivecommercial.com. Progressive Casualty Insurance Company. Coverage provided and serviced by affiliated and third-party insurers. Discounts and coverage selections not available in all states or situations. Adán y Eva vivían en un mundo donde todo era paz, belleza y perfección, e incluso la inmortalidad parecía ser su destino. Pero un simple acto de desobediencia cambió el rumbo de la humanidad para siempre. En este video, desvelaremos los oscuros secretos del Jardín del Edén, exploraremos las consecuencias devastadoras de esa decisión y entenderemos cómo, a pesar de los siglos transcurridos, sigue impactando nuestras vidas de manera profunda y cotidiana. No olvides darle like a este video y suscribirte al canal, es fundamental para nosotros que estés con nosotros en este viaje. Y no te pierdas la historia que transformó el curso de la humanidad de una manera irreversible. Cuando Adán abrió los ojos por primera vez, se encontró rodeado por una belleza indescriptible, un paisaje que ningún ser humano jamás volvería a experimentar. El aire era fresco, pero cargado con el dulce perfume de flores vibrantes que adornaban el Edén. A su alrededor, cada criatura vivía en perfecta armonía. Este era el Jardín del Edén, un lugar donde la paz reinaba sin competencia, sin dolor, sin temor y, sobre todo, sin muerte. Un lugar sin igual, donde la vida fluía con absoluta serenidad. El Creador, en su infinita sabiduría, no se limitó a crear a Adán a partir del polvo de la tierra. Lo que sucedió en ese momento fue mucho más que una simple formación física. No solo diseñó su cuerpo con una precisión divina, hizo algo que ningún otro ser había experimentado antes, sopló en sus narices el aliento de la vida. Y en ese instante mágico, el barro se transformó en carne. Lo inanimado cobró conciencia, y la tierra dio vida a un ser completamente nuevo. Adán no abrió los ojos como cualquier otra criatura, lo hizo como un reflejo vivo del propio Dios. Fue una creación perfecta, un ser formado a imagen y semejanza del Creador, destinado a vivir en un mundo sin límites ni barreras. Este aliento divino, cargado de misterio y poder, no solo le dio vida, sino que lo convirtió en algo mucho más grande, una extensión misma de su Creador en la tierra. En sus ojos brillaba el reflejo de la eternidad, y en su corazón latía un amor inquebrantable, la misma energía primordial que originó todo lo que existe en el universo. La singularidad de Adán no residía solo en su forma física, sino también en algo mucho más profundo, una conexión directa con la divinidad. Antes de comenzar, si aún no te has suscrito al canal, aprovecha para hacerlo ahora mismo. Así no te perderás contenido increíble como este. No olvides interactuar durante el video, dejando tus comentarios, dándole like y compartiendo tus pensamientos con nosotros. Nos encanta saber lo que piensas. Al final, te dejaré 2 videos excelentes en los cards, así que no te los pierdas. Vamos a empezar, porque lo que descubrirás a continuación cambiará tu forma de ver la historia. Creado a imagen y semejanza del Creador, Adán no solo representaba el primer ser humano, sino que poseía la única capacidad de reflejar la esencia divina entre todas las criaturas. Él era la única criatura sobre la faz de la tierra que llevaba en su ser la impronta directa de Dios, un ser privilegiado con la capacidad no solo de razonar, sino también de sentir, y lo más importante, de tomar decisiones propias. Este atributo lo hacía especial, pues, al igual que su Creador, podía elegir, reflexionar y desarrollar una relación única con su entorno. Al recibir el aliento divino, ese susurro lleno de vida y propósito, Adán se convirtió en el puente entre el cielo y la tierra. Fue la representación viviente de la intención divina, la manifestación más pura de lo que Dios había imaginado para la humanidad. En sus ojos brillaba el reflejo de la gloria de Dios, una gloria destinada a ser compartida con toda la humanidad, a través de cada pensamiento, gesto y elección que él hiciera. Adán no solo era el primer hombre, sino el principio de una historia que marcaría el destino de generaciones futuras. La responsabilidad que pesaba sobre él era inmensa, pero también lo era el honor de ser el iniciador de la existencia humana. En ese momento crucial, Adán representaba la perfección que se había concebido en los planos divinos y que debía reflejarse en la creación misma. Rodeado de una belleza inigualable, en un jardín lleno de árboles frondosos que alcanzaban el cielo y ríos cristalinos que serpenteaban a su alrededor, Adán recibió una misión trascendental: cuidar y preservar el Edén. No era simplemente un espectador que se limitaba a disfrutar de la belleza que lo rodeaba, él era el jardinero, el protector de un paraíso que el mismo Creador había puesto bajo su custodia. Cada planta que florecía, cada fruta que maduraba, cada rincón del jardín que tomaba forma, era una extensión de su voluntad y esfuerzo. Las manos de Adán,
formadas por Dios mismo, no solo tocaban la tierra, sino que daban continuidad a la creación, llevando a cabo una obra de perfección, belleza y armonía. A medida que Adán trabajaba, se sumergía en un proceso de descubrimiento. La satisfacción de ver prosperar la creación era indescriptible, pero no era solo la flora lo que debía cuidar. El Creador, en su infinita sabiduría, llevó ante Adán a todas las criaturas de la tierra. Desde los majestuosos leones hasta los insectos más pequeños y humildes, cada ser viviente fue presentado ante él para que lo nombrara. Cada nombre que Adán otorgaba a las criaturas no solo era un acto de clasificación, sino un acto de conexión profunda, una expresión de su vínculo con la creación. Este acto de nombrar no era solo una responsabilidad, sino un honor. Adán se convirtió en el líder y en el protector de todo lo que vivía. Al nombrar y cuidar, Adán estableció una relación única con cada ser, mostrando la sabiduría divina que había recibido del Creador. Así, la creación no solo fue preservada, sino que encontró su propósito, y Adán, el primer hombre, se erigió como el líder de un mundo perfectamente equilibrado y lleno de vida. Adán, el ser benevolente y divinamente diseñado, poseía no solo el poder de proteger y cuidar, sino también la capacidad de experimentar una libertad única, la libertad de ser co-creador del mundo que le había sido confiado. En el Edén, rodeado por la exuberante belleza de la naturaleza y la perfección que lo envuelve, Adán no solo disfrutaba de un entorno paradisíaco, sino que vivía una libertad plena, libre de restricciones, en la que sus pensamientos, decisiones y acciones eran un reflejo directo de la voluntad divina. Pero esa libertad, tan invaluable, venía con un propósito profundo. Cada tarea que realizaba, cada nombre que asignaba a las criaturas del Edén, no era un simple acto, era un ejercicio de su responsabilidad y una extensión de su propia naturaleza divina. El jardín de las infinitas posibilidades no solo representaba belleza pura, sino que era el escenario donde las elecciones de Adán comenzaban a dar forma al destino de su vida y, por ende, al de toda la humanidad que lo seguiría. En el corazón del Edén, donde la luz del sol bañaba cada hoja y el suave murmullo del agua caía como una melodiosa canción, Adán comenzó a sentir un vacío en su ser. A pesar de haber dado nombre a todas las criaturas del jardín, se dio cuenta de que algo faltaba. No había ningún ser similar a él, alguien con quien pudiera compartir su existencia, alguien con quien pudiera establecer una conexión profunda y significativa. Dios, al observar esta soledad en su creación, entendió que no era bueno que el hombre estuviera solo. Con gran cuidado y amor, hizo que Adán cayera en un sueño profundo, un descanso que permitiría la creación de algo nuevo. Mientras él dormía, Dios formó una nueva vida a partir de una de sus costillas, una vida que sería la compañera perfecta de Adán. Cuando Adán despertó y vio a Eva por primera vez, una alegría inmensa y profunda llenó su corazón. Ella no era simplemente una criatura más en el jardín, sino una extensión del mismo, una parte de su ser. Ella es carne de mi carne, exclamó, reflejando la conexión inquebrantable que sentía. Eva no solo fue creada para estar a su lado, sino para caminar con él en armonía, compartiendo un propósito y una misión común. Juntos, Adán y Eva no solo vivieron en el Edén, sino que iniciaron lo que sería la primera relación humana, una unión pura y llena de amor. Su amor era tan genuino, tan profundo, que se convirtió en la base sobre la cual toda la humanidad sería edificada. Su relación no era simplemente física, sino espiritual, una conexión que trascendía todo lo conocido. En su amor, Adán y Eva reflejaban la perfección de la creación divina, una imagen de la unidad y la armonía que Dios había planeado para la humanidad. Con la creación de Eva, Dios completó la humanidad de una manera única y perfecta. Ahora, Adán y Eva no eran solo dos seres aislados, sino que juntos representaban la totalidad de la creación humana, con un vínculo divino que los unía al Creador. Mientras exploraban el Edén, un lugar de belleza sin igual, comenzaron a descubrir los secretos que la naturaleza guardaba para ellos. Entre todas las maravillas que los rodeaban, algo llamó especialmente su atención, un árbol que se destacaba por encima de los demás. Sus frutos eran de una belleza impresionante, con colores vibrantes que atraían la vista como si fueran joyas brillando bajo la luz del sol. Sin embargo, había algo singular y misterioso acerca de este árbol. No era como los otros que adornaban el jardín. Este árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, fue plantado por el propio Dios en el corazón del Edén, un lugar donde reinaban la paz y la armonía. Un día, Dios llamó a Adán y Eva y, con una voz que mezclaba amor y seriedad, les dio una instrucción clara, cargada de importancia. Les dijo: pueden comer de todos los árboles del jardín, pero no deben tocar el fruto de este árbol específico. El día en que lo hagan, ciertamente morirán. Estas palabras fueron como un peso en el corazón de ambos, una advertencia que sonaba al mismo tiempo como un pedido de confianza y un compromiso. Ellos entendieron el profundo significado de esta orden. La obediencia era la clave para permanecer en la presencia de Dios. Pero, en ese momento,
El árbol que antes era solo una planta más en el jardín, se transformó en un símbolo poderoso. Se convirtió en un recordatorio constante de la libertad dada por Dios, pero también de las graves consecuencias que surgirían con cualquier violación de esa libertad. El Edén, que antes era un lugar de paz inmaculada y armonía absoluta, ahora tenía un elemento de tensión. El árbol, en el centro del jardín, representaba una prueba silenciosa de fe, una oportunidad para que Adán y Eva demostraran su lealtad y confianza en el Creador. Cada mirada que lanzaban hacia él traía consigo una mezcla de sentimientos, la curiosidad por la promesa que su fruto sugería, y al mismo tiempo, el temor a la desobediencia, las consecuencias que podrían derivarse de su elección. Así, el árbol no era solo una parte del escenario natural, sino un recordatorio constante de que sus decisiones tendrían un peso significativo en el curso de sus vidas y en la historia de la humanidad. El Edén, con toda su exuberancia, seguía floreciendo en todo su esplendor, pero en lo más profundo de sus corazones, Adán y Eva sabían que estaban ante una gran prueba, que exigiría más que solo deseo o anhelo. Estaban siendo llamados a decidir con sabiduría, respeto y un compromiso inquebrantable con las palabras de Dios. A su alrededor, el Edén seguía siendo un lugar de paz y armonía, pero el fruto de ese árbol prohibido, aún intacto, representaba una delgada línea entre la vida bendita que Adán y Eva conocían y un destino que todavía no podían comprender por completo. Aunque el Edén seguía siendo bañado por una tranquilidad casi palpable, algo sutil comenzaba a cambiar en lo profundo de la creación. Entre las sombras de los árboles, una serpiente astuta se deslizó sigilosamente hacia Eva, con los ojos brillando con una luz de malicia, disimulada bajo una apariencia de inocencia. Su presencia era inquietante, su movimiento casi hipnótico, como si estuviera preparada para alterar la paz de ese mundo perfecto. Con una voz suave y seductora, la serpiente hizo la primera pregunta que, sin saberlo, resonaría a través de los siglos, afectando a toda la humanidad. ¿Es cierto lo que Dios les dijo? ¿Que no pueden comer de ninguna de las frutas de los árboles del jardín? Eva, sorprendida por la osadía de la criatura, respondió con firmeza: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos ordenó no comer del fruto del árbol que está en el centro del jardín y tocarlo, porque si lo hacemos, moriremos. La serpiente, al escuchar estas palabras, se inclinó un poco más cerca, su mirada fija en Eva. En su susurro, llevaba una promesa tentadora, una idea que se insinuaba de manera insidiosa: ciertamente no morirán. Dios sabe que en el día en que coman de este fruto, se les abrirán los ojos y serán como Él, conociendo el bien y el mal. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. All right, listen up, Nacho Chips. Quiet down, crispy potatoes. This is the moment Velveeta's been preparing you for, and you're not about to crack under pressure. Today's the day to go all in on the drip. Velveeta's Heat and Eat Queso is the MVP of any game day spread, so stick by them, and you'll be golden. Now get out there and make delicious history. No tailgate party is complete without Velveeta. Big news. Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. Estas palabras, como semillas sembradas en el corazón de Eva, comenzaron a germinar en su mente, llenándola de dudas y deseos. El fruto, que hasta entonces había sido solo un símbolo de obediencia y confianza, ahora parecía contener un poder oculto, algo más allá de su comprensión. La tentación de conocer más, de ser más, comenzó a envolver sus pensamientos, nublando su juicio. Eva miró el fruto con una nueva perspectiva, su corazón latiendo con más fuerza, como si algo en su interior la impulsara a dar el siguiente paso. El deseo de comprender, de adquirir ese conocimiento prohibido, ahora se hacía cada vez más irresistible. Sus ojos brillaban, el fruto era hermoso, deseable, y la promesa de sabiduría que ofrecía resultaba absolutamente irresistible. Eva, mirando la fruta, sintió una atracción casi magnética por ella. Al mismo tiempo, Adán, que estaba a su lado, percibió la misma creciente tensión.
Sabía lo que Dios les había dicho, pero la voz de la serpiente había sembrado en su mente una curiosidad peligrosa. ¿Sería posible que ese fruto ofreciera algo más allá de lo que habían imaginado? La duda, pequeña pero poderosa, comenzó a corroer la certeza que hasta entonces tenían en las palabras del Creador. El Edén, que hasta ese momento había sido un refugio de paz, ahora se transformaba en el escenario de una lucha interna, un conflicto que estaba comenzando a arder en los corazones de los primeros seres humanos. La serpiente, observando con satisfacción, veía cómo las semillas de la desobediencia comenzaban a germinar en el corazón de Eva y Adán. Lo que antes había sido una simple instrucción divina ahora se transformaba en una elección cargada de consecuencias de peso, que irían mucho más allá de lo que podían comprender. El jardín del Edén, que antes irradiaba serenidad, ahora se encontraba envuelto en una inquietud silenciosa, un aire denso que recorría cada rincón del paraíso. Enfrente de ellos, la árbol del conocimiento del bien y del mal se alzaba como un símbolo de esa decisión crucial que tenían que tomar. Eva, sintiendo el peso de la tentación, extendió la mano, vacilante al principio, pero dominada por una curiosidad tan grande que no pudo resistir. El fruto, que antes solo representaba obediencia a los designios de Dios, ahora parecía palpitar con promesas de poder, de sabiduría prohibida. Con un último vistazo a Adán, quien permanecía cerca pero igualmente afectado por la misma duda, Eva tomó la decisión que cambiaría todo. Al morder el fruto, una sensación de dulzura invadió su boca, pero había algo más, algo que no podía comprender de inmediato, una sensación que comenzaba a transformarse en un peso dentro de ella. Si estás disfrutando de este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte ningún detalle de esta fascinante historia. Además, me encantaría saber qué piensas sobre todo lo que estamos compartiendo aquí, así que déjame tu comentario y cuéntame cuál es tu parte favorita hasta ahora. Tu opinión es muy importante para nosotros. También activa la campanita de notificaciones para estar siempre al tanto de nuestros nuevos contenidos. Vamos a seguir explorando juntos esta increíble historia. Ahora, Adán observaba a Eva con los ojos llenos de confusión y temor. En sus ojos, vio un reflejo de lo que acababan de hacer, una mezcla de sorpresa y arrepentimiento que apenas podía ser descrita. Sin palabras, tomó el fruto de las manos de Eva, sintiendo que ese acto podría, de alguna manera, traer las respuestas que tanto buscaban, las respuestas a los sentimientos que ahora los consumían. Pero, en lugar de respuestas, lo que encontró fue un peso abrumador, algo que jamás habían experimentado antes. La realidad del Edén, ese lugar de paz y armonía, había cambiado para siempre. En ese mismo instante, algo profundo y transformador sucedió. Lo que antes era pura inocencia, una confianza simple y sin cuestionamientos, ahora se transformaba en algo mucho más complejo, la conciencia. Por primera vez, Adán y Eva se dieron cuenta de que estaban desnudos, y esa revelación, que antes no tenía importancia, ahora los llenaba de vergüenza. No sabían cómo lidiar con eso, cómo esconder de sí mismos la gravedad de lo que habían hecho. Entonces, en un intento desesperado por cubrir sus vulnerabilidades, usaron hojas de higuera, tratando desesperadamente de ocultar sus cuerpos, como si de alguna manera pudieran esconder sus almas ante el Creador. La paz que antes reinaba en el corazón de Adán y Eva ahora había dado paso a una culpa profunda, aplastante, que parecía llenar cada parte de sus seres. Cada sonido en el jardín, que antes los tranquilizaba, ahora parecía acusarlos. El fruto, que prometía sabiduría, trajo la dura realidad de sus acciones. El peso de la desobediencia no estaba solo en sus mentes, sino en sus espíritus, una sombra densa que se extendía por todo el Edén, envolviendo todo lo que antes era claro y puro. Sabían, sin necesidad de palabras, que algo irreversible había sucedido. El paraíso, que antes era perfecto e inmaculado, ahora parecía un lugar de temor, vergüenza y culpa. Lo que antes fue una vida en perfecta comunión con Dios, ahora estaba manchado por una elección que cambiaría el destino de toda la humanidad. El Edén, ahora, ya no era más el hogar de Adán y Eva, sino el escenario de un drama profundo y doloroso que comenzaba a definir el futuro de toda la creación. Mundo que una vez conocieron parecía desmoronarse, y con él, la paz y la inocencia que alguna vez disfrutaron. Con el fruto aún fresco en sus recuerdos, Adán y Eva comenzaron a sentir el peso de lo que habían hecho. El sabor dulce que en un principio prometía poder y entendimiento, ahora dejaba un amargo resabio de culpa. Las vestiduras improvisadas de hojas de higuera eran un frágil símbolo de su nueva realidad. Lo que antes era una vida sin temor, ahora estaba marcado por el deseo de ocultar, de huir de la verdad. Las hojas que cubrían sus cuerpos no podían borrar la sensación de vulnerabilidad, ni la conciencia de que algo fundamental había cambiado. El Edén, con toda su belleza, ya no parecía un refugio de paz, sino un lugar de juicio. Cada sombra y cada sonido en el aire les recordaban la desobediencia que habían cometido.
Mientras intentaban ajustar sus precarias vestiduras, Adán y Eva no podían evitar sentir el peso de lo que habían perdido. La confianza y la libertad que antes poseían se habían ido, reemplazadas por un miedo extraño y profundo. La inocencia había sido reemplazada por una dolorosa autoconciencia. Las hojas que cubrían sus cuerpos no podían ocultar la verdad, se habían alejado del plan perfecto de Dios. En la frescura de la tarde, cuando la suave brisa solía traer consigo la reconfortante presencia del Creador, ahora algo diferente flotaba en el aire. Adán y Eva, vestidos con sus frágiles hojas de higuera, sentían el peso de la culpa en cada paso que daban. En ese instante, la conexión con Dios que alguna vez fue clara y directa, parecía haberse roto. Todo a su alrededor, que antes les inspiraba serenidad y seguridad, ahora reflejaba el abismo que se había abierto entre ellos y el Creador. El jardín, que alguna vez fue el hogar perfecto, ahora estaba lleno de la presión de sus decisiones, marcados por la separación que ellos mismos habían causado. En sus primeros pasos, el Creador siempre había sido un compañero cercano, un aliado que brindaba consuelo y seguridad, pero ahora su voz, que antes era un dulce llamado a la comunión, resonaba en el Edén como un preludio de juicio. Así, cuando Adán y Eva escucharon su voz, un miedo profundo se apoderó de sus corazones. Adán, ¿dónde estás? La voz de Dios se oyó a lo lejos, no con furia, sino con una tristeza palpable, un dolor que venía de la fractura de una relación antes perfecta. Sin poder ocultarse más, Adán, con voz temblorosa y llena de vergüenza, respondió: escuché tu voz en el jardín, y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí. El Creador, quien conocía cada rincón de sus corazones, hizo la pregunta que revelaría el peso del pecado: ¿quién te mostró que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol del que te ordené que no comieras? En ese momento, lo que antes había sido un vínculo de confianza absoluta se transformó en un intercambio de culpas y excusas. Adán, intentando aliviar su culpa, apuntó a Eva: la mujer que me diste por compañera, ella me dio del fruto del árbol, y yo comí. Dios entonces se volvió hacia Eva, cuyos ojos, antes llenos de alegría, ahora reflejaban una tristeza profunda y lágrimas contenidas. La serpiente me engañó, y yo comí, confesó ella, con una voz llena de arrepentimiento y vergüenza. Lo que antes había sido un lugar de belleza incomparable, el Edén, ahora se transformaba en el escenario de un juicio que, aunque inevitable, no podía evitar la tristeza en el corazón del Creador. En su justicia, Dios no podía ignorar el pecado cometido, pero, a pesar de la corrección necesaria, había una tristeza profunda por la caída de sus primeros hijos. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this day. Okay, Chad, today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. La relación que había sido tan pura y sin fallas ahora se encontraba manchada por la desobediencia. El Edén, que una vez fue sinónimo de paz, belleza y unidad con Dios, se veía ahora marcado por las consecuencias de una elección que rompió la perfecta armonía entre la humanidad y el Creador. La misericordia divina se manifestó no solo en un cambio de vestiduras, sino en un símbolo de cuidado y compasión, un recordatorio de que, incluso en medio del juicio, el amor de Dios seguía presente. Las hojas de higuera, que representaban un intento humano de esconderse, fueron sustituidas por vestiduras de piel que ofrecían una verdadera cobertura, un signo de que, aunque la desobediencia había traído consecuencias irreparables, todavía había esperanza. Dios, en su sabiduría, sabía que Adán y Eva necesitaban algo más que una simple cobertura física. Ahora se enfrentaban al mundo fuera del Edén,
un mundo donde la lucha por la supervivencia sería constante y el sufrimiento inevitable. Las vestiduras de piel eran una preparación para lo que vendría, un recordatorio de que, aun después de la caída, la bondad divina no los había abandonado. El Creador, al proveerles vestiduras apropiadas, mostró que, incluso en la adversidad, aún había un cuidado de su corazón hacia aquellos que él había creado a su imagen. Pero, a pesar de este gesto de misericordia, la separación estaba consumada. El Edén, con sus árboles frutales, ríos cristalinos y paisajes deslumbrantes, ya no era más el hogar de Adán y Eva. La belleza del paraíso ahora se convertía en un recuerdo distante, una añoranza amarga de lo que se había perdido. Fueron conducidos fuera del jardín, sus pasos pesados, y el sonido de la puerta del Edén cerrándose resonaba en sus corazones como un recordatorio doloroso de la fragilidad de la naturaleza humana y las consecuencias de las decisiones tomadas. Lo que antes era un lugar de libertad, de pura convivencia con Dios, ahora se convertía en un recuerdo distante y casi inalcanzable. A partir de ese momento, Adán y Eva tendrían que enfrentar un mundo marcado por el pecado, el dolor y la muerte, un mundo que se alejaba cada vez más del plan perfecto que Dios tenía para la humanidad. Sin embargo, a pesar del dolor de la separación, una chispa de esperanza permanecía encendida. El Creador, en su infinita sabiduría, ya había lanzado la promesa de redención, algo que se cumpliría a través de generaciones, trayendo consigo la posibilidad de reconciliación y restauración. La separación del Edén fue, por lo tanto, un punto de inflexión. El comienzo de un viaje humano lleno de luchas, pero también de una promesa de renovación. A partir del momento en que Adán y Eva salieron del Edén, la humanidad comenzó a caminar por un camino de aprendizaje, arrepentimiento y, eventualmente, redención. La historia del Edén, aunque marcada por la pérdida, también trajo consigo la posibilidad de un nuevo comienzo, de un amor restaurado y de un plan de salvación que comenzaría a desarrollarse. Un desafío, pero también una oportunidad para encontrar redención y restauración. A pesar de la dura realidad a la que se enfrentaban, Adán y Eva aún portaban la semilla de la promesa que Dios había sembrado en ellos desde el principio, la posibilidad de un futuro en el que la relación con el Creador pudiera ser restaurada. El mundo al que fueron enviados no era el paraíso que habían conocido, pero también estaba lleno de posibilidades. Cada paso que daban los acercaba más a una nueva etapa de su existencia, un ciclo de aprendizaje y de crecimiento, donde el trabajo arduo y las dificultades se convertirían en medios para alcanzar una comprensión más profunda de sí mismos, de su lugar en el mundo y de la importancia de sus decisiones. A lo largo de este largo camino, Adán y Eva tendrían que descubrir que, aunque la caída los separó del Edén, no los separó del amor incondicional de Dios. La vida fuera del Edén sería una vida marcada por pruebas y sacrificios, pero también por la oportunidad de aprender a caminar con Dios en medio de las adversidades. La lucha por sobrevivir, la experiencia del dolor y la tensión entre la esperanza y la desesperanza formarían la nueva realidad de la humanidad. Sin embargo, en cada desafío, en cada lágrima derramada, habría también la posibilidad de encontrar el propósito divino. A medida que el sol se ponía sobre el Edén y las sombras comenzaban a extenderse por la vasta tierra que se abría ante ellos, Adán y Eva comprendieron que, aunque no podían volver atrás, aún tenían la capacidad de avanzar. Y en ese avanzar, en ese caminar hacia lo desconocido, el Creador les otorgaba una nueva oportunidad para redescubrir el propósito original, vivir según su voluntad, amarlo y amar a los demás, y buscar la restauración del plan perfecto que, aunque perdido, nunca dejaría de ser una promesa viva. Con los corazones entrelazados por el amor, por la culpabilidad y la esperanza, Adán y Eva emprendieron su viaje, sabiendo que la restauración del Edén comenzaría no con el regreso al paraíso, sino con un regreso al corazón de Dios. Y así, la historia de la humanidad, marcada por la caída, también se vería marcada por la ascensión, la oportunidad de levantarse y caminar hacia la luz de la redención que solo Él podría otorgar. A medida que las estaciones pasaban, también surgía una nueva perspectiva sobre la vida. El peso de la culpa que una vez los había afligido ahora daba paso a una comprensión más profunda del sacrificio, de la redención y de la belleza de la creación, incluso en medio del dolor. Adán, trabajando la tierra con sus manos endurecidas, encontraba una especie de paz en el esfuerzo diario, mientras que Eva, al mirar a sus hijos, recordaba que, a pesar de las dificultades y el sufrimiento, la vida era un ciclo constante de renovación y esperanza. Cada generación que nacía traía consigo la posibilidad de algo nuevo, de algo mejor, aunque los desafíos del presente parecieran insuperables. El tiempo, ese gran maestro, les enseñó a mirar la creación con ojos diferentes. Ahora veían el mundo con más sabiduría, no la sabiduría prometida por la serpiente, sino una sabiduría que nacía de la experiencia, la lucha y el aprendizaje. Cada paso fuera del Edén, aunque marcado por la nostalgia del paraíso perdido, también revelaba la belleza de una vida vivida en relación con la creación, con el dolor y con la esperanza de que, al final, el Creador aún tenía un plan para la humanidad.
A pesar de las dificultades, Adán y Eva comprendieron que el trabajo duro les otorgaba una satisfacción profunda. Ya no era solo un medio para sobrevivir, sino una forma de dar sentido a su existencia, un recordatorio constante de que sus decisiones tenían un precio, pero que también podían generar frutos. Así, con el paso del tiempo, la humanidad comenzó a adaptarse a su nueva realidad, creciendo en sabiduría y en fortaleza interior. Conforme pasaron los años, Adán y Eva miraron a sus hijos y nietos, viendo en ellos reflejos de sí mismos. Sentían el peso de sus decisiones reverberando a través de las generaciones, no solo como un eco de la caída en el Edén, sino también como una oportunidad para redimir su legado. Lo que había comenzado con una elección en el jardín, ahora moldeaba la vida de cada ser humano que vino después de ellos. La tristeza y el sufrimiento que conocían también se convirtieron en una parte intrínseca de la existencia humana, pero también lo fueron la fortaleza, la perseverancia y la capacidad de amar, crear y encontrar propósito, incluso en medio de las adversidades. El mundo, vasto y salvaje, era el escenario donde sus descendientes continuaban escribiendo la historia de la humanidad. Cada elección que tomaban, cada paso que daban fuera del Edén, tenía un impacto que trascendía sus vidas. Adán y Eva entendieron con el tiempo que su legado no solo era uno de pecado y dolor, sino también uno de aprendizaje y redención. La humanidad, al enfrentar las consecuencias de aquella primera desobediencia, descubrió su capacidad de buscar a Dios, reconstruir lo perdido, arrepentirse de sus errores y, lo más importante, encontrar esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Sin embargo, no fue un camino fácil. La vida fuera del Edén era ardua, llena de incertidumbre y desafíos. Las estaciones pasaban y con ellas venían nuevas pruebas. La cosecha que una vez fue abundante, ahora dependía de su esfuerzo constante. El clima cambió, las plagas afectaron los cultivos, y la lucha por sobrevivir se convirtió en una constante. Aún así, cada día traía consigo nuevas lecciones sobre la vida, la fe y la humanidad. El sufrimiento que Adán y Eva conocían desde su expulsión del Edén no solo marcó sus vidas, sino también la de sus hijos y generaciones venideras. La mortalidad, que antes les era ajena, se convirtió en una realidad palpable. Vieron cómo sus cuerpos envejecían, cómo el tiempo avanzaba implacable, cómo sus manos, que antes eran fuertes y vigorosas, comenzaban a sentirse agotadas por el paso de los años. Pero con cada marca de envejecimiento, con cada arruga que apareció en sus rostros, también había un reconocimiento de lo que habían logrado, una vida vivida con propósito, a pesar de las dificultades. Y aunque la tierra no les ofreció más la abundancia que una vez tuvieron, les brindó algo aún más valioso, el conocimiento de que cada trabajo, cada esfuerzo y cada sacrificio tenía un valor intrínseco. En sus momentos de reflexión, Adán y Eva comprendieron que, aunque habían perdido el paraíso, su conexión con Dios nunca se había roto por completo. Había esperanza. A través de sus hijos y los hijos de sus hijos, la humanidad comenzó a entender la importancia de la redención. Sabían que a pesar de sus errores, la gracia divina estaba al alcance de todos. Dios no los había dejado sin esperanza, había planeado un futuro en el que la humanidad pudiera encontrar su camino de regreso al Edén, aunque de manera diferente, a través de la fe y el arrepentimiento. Este proceso de redención comenzó con el sacrificio personal. Adán y Eva, conscientes de su fracaso, buscaron la manera de enseñar a sus hijos lo que habían aprendido, que no importa cuán lejos caigas, siempre hay un camino hacia la restauración. La vida fuera del Edén era difícil, pero también les ofreció una oportunidad para crecer, para evolucionar, y para construir un legado de esperanza que trascendiera su propio sufrimiento. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. El sufrimiento que compartieron los humanos a lo largo de los siglos, aunque a veces incomprensible, no era inútil. En su dolor, se forjaron relaciones, se descubrió el poder del perdón y la compasión, y nació la verdadera humanidad. A través de las luchas, la humanidad encontró su conexión con lo divino, entendiendo que el paraíso perdido no era solo un lugar, sino una condición del corazón que aún podría ser alcanzada a través de la fe, el arrepentimiento y el amor. De este modo, Adán y Eva, aunque separados del Edén, sembraron las semillas de la esperanza, la redención y el amor incondicional que perduraría a través de las generaciones. La historia de su caída no fue el final, sino el comienzo de una nueva era para la humanidad, un camino lleno de desafíos pero también de posibilidades infinitas para aquellos que, como ellos, buscarían siempre la luz de la gracia divina. A medida que Adán ya avanzaba hacia sus últimos años,
se encontraba mirando al horizonte con la mente llena de recuerdos. Recordaba el Edén, el sabor del fruto prohibido, y las muchas décadas de trabajo y lucha que siguieron a su expulsión. Pero en medio de estos recuerdos, también veía algo más: la determinación de sus hijos en buscar el bien, la sabiduría que habían adquirido al aprender de los errores de sus padres, y la fe que, a pesar de todo, seguía viva en sus corazones. Este era el legado que él dejaba. Un legado de responsabilidad, de comprensión de las consecuencias de nuestras elecciones y de la capacidad de, aun en un mundo caído, buscar lo que es bueno. Adán y Eva nos mostraron que, a pesar de las fallas humanas, siempre hay un camino para volver a Dios, para aprender y crecer. En este proceso continuo de caída y redención, se revela la verdadera naturaleza de la humanidad, no como seres perfectos, sino como seres capaces de aprender de sus errores, de buscar el bien y de dejar un legado que resuene con esperanza y fe para todas las generaciones futuras. La historia de Adán y Eva no es solo una historia de desobediencia y pérdida, sino también una de restauración y esperanza. A través de su caída, aprendemos sobre el valor del arrepentimiento, del perdón, y sobre cómo, incluso en nuestros momentos más bajos, podemos encontrar la oportunidad de redimirnos y crecer. Este es el mensaje central de su historia: la vida no siempre será fácil, pero siempre existe un camino hacia la restauración y la paz con el Creador. Y en ese proceso continuo, la humanidad se define, no por su perfección, sino por su capacidad para aprender, para cambiar y para siempre buscar lo mejor de sí misma. A través de la historia de Adán y Eva, podemos ver cómo cada generación, al enfrentar sus propios desafíos, tiene la oportunidad de escribir su propia historia de redención. Y si elegimos buscar el bien, aprender de nuestras lecciones y transmitir esperanza, podemos construir un legado de luz para las generaciones venideras. Si te ha gustado esta reflexión sobre la historia de Adán, no dudes en darle me gusta al video, compartirlo con tus seres queridos y, por supuesto, suscribirte al canal para seguir explorando más lecciones poderosas de la Biblia. Juntos, descubramos más historias de fe, redención y esperanza.